Manuel Jiménez Castro es el siguiente de los ponentes que nos va a hablar. Primero lo introduzco. A lo largo de más de 12 años de experiencia en el sector renovable, ha participado en numerosos proyectos internacionales, tanto en fotovoltaica como en almacenamiento energético o hidrógeno, abarcando roles que van desde el I+D a la puesta en marcha, pasando por la gestión de los proyectos o la definición del propio producto. Esta experiencia profesional en empresas líderes del sector le ha permitido estar a la vanguardia de la evolución tecnológica y contribuir al desarrollo de soluciones avanzadas para la generación de hidrógeno renovable en Siemens. Así que, Manuel Jiménez Castro, todo tuyo y mucha suerte. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la introducción. Vengo de parte de Siemens para presentar lo que son las estaciones de conversión que tenemos para alimentar electrolizadores. Nosotros, como Siemens AG, vengo de la central, no tenemos soluciones propias de electrolizador, pero sí tenemos soluciones para cubrir todo lo que es las necesidades de los electrolizadores en cuanto a la alimentación de estos, en cuanto a la electricidad que consumen. Si queréis saber algo sobre electrolizadores de Siemens, pues tendría que ser Siemens Energy, lo que viene con apellido. Bueno, pues sin más, comienzo. Nosotros tenemos un rango de productos que van desde lo que es el propio convertidor bidireccional, que tenemos aquí. A ver, aquí. El convertidor, bueno, pues no funciona el láser. El convertidor que tenemos bidireccional, que nos permite tanto alimentar un electrolizador como utilizarlo como una fuente para alimentar la red de una pila de combustible. Por lo tanto, tenemos unas soluciones que son bidireccionales muy interesantes porque existen productos en el mercado que requieren esta bidireccionalidad. No solo son generadores de hidrógeno, sino que al mismo tiempo son generadores eléctricos. Pero no nos limitamos a eso. Siemens, siendo una compañía líder en el mercado en soluciones de media tensión, como por ejemplo las celdas, ofrecemos una solución completa, llave en mano, en la que no solo damos el rectificador, sino que además proponemos una solución de media tensión que incluye celda y transformador. Y evidentemente algún cuadro de servicios auxiliares por si hubiese algo más que alimentar. De tal manera que con esta gama de productos que tenemos cubrimos cualquier necesidad que haya en cuanto a energización de electrolizadores. Si os fijáis en la transparencia, yo no incluyo aquí rectificador, sino que prefiero hablar de power supply. ¿Por qué tengo esa aproximación? Bueno, pues porque nosotros no estamos ofreciendo una solución que únicamente sea un rectificador, porque en ese caso, de forma inmediata, te viene a la mente el uso de diodos o de tristores. Nosotros estamos haciendo una propuesta tecnológica completamente diferente porque entendemos que tiene un valor añadido muy superior. Cuando hablamos de generación de hidrógeno, pues nosotros estamos preparados para hacerlo de cualquier forma, pero apostamos por generación utilizando redes en AC. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero es que es fácil de integrar con generación convencional que ya pueda existir, con generación eólica o incluso con fotovoltaica. Nosotros somos capaces, como Siemens, de ofrecer además equipos para esta generación fotovoltaica sin ningún tipo de problemas. Y además, si queremos evitar los problemas que hablaba el anterior ponente sobre la intermitencia de las renovables, también tenemos tecnologías con las cuales podemos acoplar almacenamiento energético mediante baterías de litio, de tal manera que podemos suavizar los picos que se generan en la generación renovable, que es de naturaleza intermitente e impredecible, y que resulta muy interesante para optimizar la producción no solo con los PEM, sino sobre todo con los alcalinos. Esta es la propuesta general de una planta en la que queremos producir hidrógeno o que queremos actualizarla con producción de hidrógeno. Pero no nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque también tenemos la posibilidad de trabajar con plantas puramente renovables en las que el objetivo principal es generar hidrógeno. Y estas plantas, como mostramos aquí, pueden ser con conexión a red o aisladas. En cualquiera de los dos casos, la solución tecnológica que nosotros planteamos tiene ventajas importantes. ¿Qué somos capaces de ofrecer? Bueno, pues en el caso de la fotovoltaica, convertidores para la generación fotovoltaica, el controlador de planta, todo este PLC o sistema de gestión de la energía, esto lo tenemos en Siemens muy trabajado, ya sea para plantas conectadas a red o para microgrids. El sistema de almacenamiento energético, por lo tanto, eliminamos todo el peak shaving, o sea, todos los vaivenes o cambios que tenemos con las energías renovables. Y, por supuesto, el convertidor para alimentar el electrolizador. ¿Por qué hablamos nosotros fundamentalmente de redes en AC? Bueno, pues porque entendemos que tiene una ventaja muy interesante. Si queremos alimentar el sistema desde fotovoltaica, que tiene una generación que es directamente en continua, podría parecer inmediato que hacer una microgrid en continua en caso de redes aisladas podría tener ventaja, pero nosotros entendemos que no, por un motivo fundamental.
Para poder extraer la máxima energía de los paneles fotovoltaicos es necesario el algoritmo MPPT. Por lo tanto, no puedes conectar los paneles fotovoltaicos directamente al electrolizador, sino que necesitas en medio un convertidor que esté ajustando la tensión del panel al punto óptimo para sacar la máxima energía. Ya que vas a utilizar un convertidor, en el momento en el que tu planta fotovoltaica crezca en tamaño, hacer todo el cableado en continuo donde tienes una tensión limitada a 1500 voltios va a ser muy complejo y costoso. De tal manera que es mucho más interesante invertir algo más de dinero en equipos de media tensión y poder reducir enormemente los costes de tu microplanta al hacerlo todo en media tensión. Por supuesto, esto tiene además la ventaja de que vas a poder alimentar todos los servicios auxiliares como compresores o separadores que vas a necesitar para el proceso del hidrógeno directamente desde media tensión. Por lo tanto, la optimización del sistema es muchísimo mayor. Y os he estado hablando de que nosotros tenemos una propuesta tecnológica que difiere de lo que muchos competidores están haciendo en cuanto a lo que es la alimentación de estos electrolizadores. ¿Por qué? Bueno, pues en esta tabla trato de resumirlo. Nosotros proponemos una tecnología basada en IGBT que está un poco más adelantada a lo que viene siendo las tecnologías tradicionales para rectificadores basados en tristores o en diodos. ¿Qué ventajas tenemos? Pues fundamentalmente hay una que es muy importante y es el hecho de que nosotros utilizamos IGBTs que son rectificadores controlados y que por lo tanto tenemos unos armónicos muchísimo más bajos. Los que tengamos o hayan tenido experiencia en electrotecnia sabrán que tanto tristores como diodos no son para nada amigables para una red. Generan una cantidad de armónicos enormes que distorsionan la red y en el caso de que tengas una microgrid es incluso mucho peor, porque la corriente de corto de tu planta es pequeña y por lo tanto se va a desestabilizar fácilmente debido a una impedancia baja en el momento en el que tú tengas una componente de armónicos alta. Por lo tanto, deberías descartar cualquier solución con tristores o diodos en el caso de que estéis trabajando con una microgrid. En el caso de que estéis conectados a red, probablemente tengáis unas restricciones muy importantes para conectar vuestros sistemas con diodos o tristores y tengáis que recurrir a elementos, como indico aquí, con la necesidad de añadir un STATCON. Ese STATCON será aproximadamente o como mínimo del 50% de la potencia instalada de rectificador. Actualmente el precio de STATCON es lo suficientemente elevado como para que, aun siendo competitivos, especialmente en densidad de corriente, los tristores o los diodos, cuando consideras el sistema completo, resulte mucho más costoso y difícil de operar que una solución en la que el rectificador es un rectificador controlado con IGBTs. Además, tiene la posibilidad de trabajar con un sistema completamente bidireccional y con cualquier factor de potencia con muchísimo más rendimiento. Todas estas cuestiones pues, nos llevan a nosotros a adoptar esta tecnología, que además tiene la ventaja en el caso de plantas renovables, que es exactamente la misma tecnología que proponemos para fotovoltaica o almacenamiento. De tal manera que cuando construyes un sistema completo, estás utilizando una misma tecnología para generación fotovoltaica, almacenamiento energético mediante baterías de litio y generación de hidrógeno. Por lo tanto, tu equipo de mantenimiento es el mismo para cualquiera de las tecnologías, lo que ayuda enormemente a reducir los costos de operación del sistema completo. ¿Qué tenemos actualmente en el mercado o qué estamos ofreciendo a nuestros posibles clientes? Bueno, pues estamos ofreciendo un convertidor, en este caso de una empresa que es 100% Siemens, que se llama WST y que está situado en el norte de Alemania, en el que tenemos un sistema compacto, modular y que se puede paralelizar, porque cada módulo rectificador está aislado galvánicamente conectado a un devanado distinto de un transformador. Esto nos permite ofrecer una corriente en continua que empieza desde 3.712 amperios para el sistema sencillo o 7.400 para el sistema doble. Y podemos poner sistemas dobles o sencillos en paralelo conectados a un electrolizador teóricamente sin límite. Por lo tanto, tenemos un sistema que está pensado para electrolizadores grandes, sin limitaciones de corriente. Tenemos además un rango de trabajo muy amplio, podemos empezar en 200 voltios de continua y podemos subir hasta 1200 voltios. Realmente podríamos llegar incluso hasta 1500 voltios full power, pero el mercado de electrolizadores actual no nos está pidiendo ese tipo de especificaciones. Bueno, pues según las conversaciones que tenemos con fabricantes, porque la gente que está diseñando electrolizadores son gente con una vocación más química y ellos piensan mucho en cuanto a lo que es la cantidad de corriente continua que necesitan.
los electrones necesarios para poder romper las moléculas de agua y producir hidrógeno. Esto, que tiene mucho sentido desde el punto de vista químico, no es lo óptimo desde el punto de vista eléctrico. Y nosotros en Siemens somos más especialistas en electricidad. De manera que entendemos que poner en serie el mayor número de stacks nos ayuda porque con la misma corriente subimos la tensión y somos capaces de dar más potencia al mismo coste. Porque lo que realmente define el coste de un convertidor no es la potencia, es la corriente que está manejando. De tal manera que este convertidor tiene un coste similar, lo ofrezcamos trabajando a 200 voltios de continua o a 1200. Y como podéis entender, la potencia que está dando el convertidor es completamente distinta. De tal manera que nosotros, siempre que tenemos conversaciones con posibles fabricantes de electrolizadores interesados en nuestras soluciones para alimentarlos, siempre tratamos de ver hasta dónde pueden llegar en la serialización de stacks, porque eso reduce enormemente el coste del sistema completo y por lo tanto nos hace a todos más competitivos. Tensiones de AC. Bueno, pues las tensiones de AC están relacionadas con las tensiones de continua. La tensión de AC tiene que ser al final, la tensión de continua, perdón, tiene que ser el valor de la rectificada de AC como mínimo. Por lo tanto, estamos empezando en 240 voltios o incluso un poco más bajo. Para alcanzar estas tensiones, pues lo mismo, metemos un transformador de media de la tensión que tenga de conexión el cliente en su red y bajamos hasta la tensión de AC necesaria. Todos podemos imaginar que si queremos dar una potencia significativa, tener una tensión de AC mayor nos ayuda también en la reducción de costes, porque el transformador necesita manejar menos corriente en el lado de baja y eso va a hacer que el sistema sea más económico. Y por último, rendimientos. Bueno, pues yo he escuchado algunas ponencias con algunas personas que están hablando, decían, tenemos que intentar optimizar el rendimiento de los convertidores porque no se presta atención. Yo entiendo que quien dice eso, pues a lo mejor se ha quedado un poco anclado con los tristores o los diodos, que tienen unos rendimientos peores. Nosotros, con las tecnologías de IGBT que venimos manejando tanto en fotovoltaica como en almacenamiento, pues estamos dando eficiencia europea, que es una eficiencia que sigue un perfil adaptado a lo que es la fotovoltaica, de un 98,98%. Es una eficiencia muy alta y, aunque siempre hay margen para la mejora, desde luego estamos ya cerca de los rendimientos máximos teóricos. Nosotros en Siemens no solo queremos ofrecerles a nuestros clientes pues una solución tecnológica de vanguardia que entendemos que se adapte bien a lo que es las necesidades del mercado, sino que además tratamos de ayudar a nuestros clientes con herramientas de dimensionamiento. ¿Por qué? Pues porque si vas a realizar un proyecto de hidrógeno, necesitas saber muy bien qué necesidades de convertidores puedes tener a la hora de alimentar tu electrolizador. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer, digámoslo así, una cuenta sencilla en la que digamos, pues si quieres 3.000 amperios, te pones el electrolizador. No, nosotros tenemos herramientas de dimensionamiento que nos permiten calcular, incluyendo las condiciones de funcionamiento de la red requeridas por los códigos de red, especialmente para sistemas conectados, en los que consideramos tensiones máximas, tensiones mínimas y tensiones nominales. Y encajamos la curva del electrolizador, la curva de capabilidad de la máquina, incluyendo todo lo que es la vida útil, inicio de la vida útil del electrolizador, final de la vida útil del electrolizador, con tensiones más altas, tensiones de arranque y tensiones de funcionamiento, para asegurarnos que en cualquier condición el electrolizador siempre va a ser capaz de producir, porque el convertidor siempre va a ser capaz de suministrar la corriente en las condiciones necesarias. De tal manera que somos capaces de optimizar el sistema y no necesitamos instalar más rectificadores de los necesarios, pero tampoco vamos a quedarnos cortos como para que haya situaciones en las que el sistema no funcione, porque eso siempre va a tener un impacto muy grande en el coste del hidrógeno. Y esto es básicamente pues, lo que quería comentar. Si hay alguna pregunta. Da tiempo a más de una preguntilla. Me han pedido por aquí, ahora voy contigo porque quedan 7 minutos, así que da tiempo a las 2 de sobra. Muchas gracias. Muy interesante y muy necesario todo esto que se habla. Se sabe mucho, pero es muy confuso. Has dicho una cosa al principio, antes de desarrollar vuestra forma de verlo, fuera de diodos y demás, que cuando se hacen las cuentas, vosotros vais por media tensión y alterna, porque cuando hacéis las cuentas y tenéis en cuenta que hay que meter un convertidor de DC directamente que adapte la tensión y demás,
entonces no salen las cuentas. ¿Puedes desarrollar un poquito más qué caso de estudio o cómo habéis hecho esa cuenta? Si hay alguna publicación al respecto, porque es un tema muy, muy crítico para los que estamos haciendo cosas de verdad. Bueno, publicaciones realmente no tenemos porque es algo que hemos trabajado con las empresas de EPC que están ejecutando los proyectos y las obras. Y ya se ha visto, no solo para el caso del hidrógeno, sino también para el caso de cargadores eléctricos, en los que se intenta conectar una serie de cargadores eléctricos que son realmente DC-DCs conectados en continuo a una red, que en el momento en el que la red alcanza cierto tamaño, los costes en continua se disparan, porque como no tienes el acceso a transformadores, tendrías que poner más electrónica, transformador y de nuevo electrónica, carece sentido mover las tensiones arriba o abajo. Por ponerte en contexto, una planta fotovoltaica de 1 megavatio tiene unas 2 hectáreas de superficie, aproximadamente. Claro, si nosotros estamos hablando de rectificadores de 3.700 amperios mínimo, estamos hablando de electrolizadores que van a empezar en el megavatio o más. También existe una necesidad de sobredimensionar la parte de generación con fotovoltaica sobre lo que es el electrolizador, pues por varios motivos, ¿no? Porque el panel fotovoltaico tiene una degradación a lo largo de su vida útil, por lo tanto vas a tener que sobredimensionar, porque la radiación nunca es la óptima o no suele ser la óptima, por lo tanto tienes que sobredimensionar. De tal manera que estamos hablando de superficies significativas en las que el coste de un cable de media tensión viene siendo unos 15 euros el metro, pero el coste de un cable de 1.500 voltios de continua para manejar 3.700 amperios es muchísimo mayor que el coste de ese cable de continua, con además el perjuicio de no poder conectar toda la maquinaria auxiliar que necesitas, como compresores. Por lo tanto, cuando haces los números y añades el hecho de que el convertidor de DC-DC suele tener un coste superior a un convertidor fotovoltaico, fundamentalmente por economías de escala, no sale conveniente esa solución. Cables, distancia y el coste de convertidor. Perfecto, tienes, creo que 4 minutos llega casi, así que todavía hay tiempo. Lo primero también, gracias por la presentación, muy interesante. Ayer estuvimos charlando un ratillo contigo. Dos preguntas. Una, los estudios que se están haciendo sobre posibles mejoras de eficiencias de electrolizadores, hay muchos estudios que centran la electrónica a potencia a un nivel superior que, por ejemplo, el nivel de stack, que es donde hasta ahora ha estado un poco la guerra para mejorar eficiencias de los electrolizadores. Hablaban, por ejemplo, Rumble, que es una consultora grande, hablaba de que hasta un 17% habría de márgenes de mejora en la parte de la electrónica de potencia, y se está trabajando, como bien se ha dicho por aquí, poco en esto. Nosotros tenemos una pregunta y estamos muy interesados. Todas las soluciones están estandarizadas dando igual la tecnología que vayas a utilizar. ¿Tú veis margen de mejora? Por ejemplo, ahora ha entrado fuerte la óxido sólido a alta temperatura. ¿Veis margen de mejora desde Siemens que se puedan hacer soluciones customizadas para una tecnología y para otra? Son mis dos preguntas. Bueno, margen de mejora siempre hay. Lo único que ocurre es que tiene que haber una motivación que te lleve a ese margen de mejora o que esté justificado lo que es la inversión para conseguirlo. Con respecto a las tecnologías, por ejemplo, nosotros tenemos un convertidor que es agnóstico en cuanto a la tecnología a la que puedes conectarlo. Nos es indiferente que el convertidor sea PEN, sea alcalino o sea de óxido sólido. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque tenemos unos rangos de tensiones y de corrientes muy amplios y una dinámica del convertidor que es muchísimo más rápida en el control y en las variaciones de corriente que la variación que pueda, digamos, requerir o asumir el propio electrolizador. De tal manera que nosotros siempre vamos a reaccionar con mayor velocidad de lo que la máquina va a necesitar y por lo tanto no va a suponer ningún tipo de problema. Por ponerte un ejemplo, el PEN, que tiene una capacidad mucho más rápida de adaptarse a las fluctuaciones de las renovables, tendría ventajas
con la tecnología que nosotros estamos proponiendo en cuanto a lo que decimos de velocidad de reacción. Por ponerte un ejemplo, tenemos unos 50 milisegundos de tiempo de reacción para ir desde 0 hasta la P nominal del convertidor. Por lo tanto, es un tiempo de reacción muy, muy rápido. La dinámica química del propio electrolizador es mucho más lenta que eso. Por lo tanto, siempre vamos a ser más rápidos. El alcalino, evidentemente, es más lento y ya ni juega ni siquiera en la liga del PEN. Y nosotros somos más rápidos que un convertidor PEN. ¿Qué es lo que sí diría que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer, y eso lo hacemos muy bien en Siemens, es cuando hablaba de la parte completa, de la microgrid. Nuestro convertidor no solo es muy rápido para poder alimentar y cubrir todo lo que es la curva del electrolizador de forma óptima. Si el fabricante del electrolizador comparte esa curva con nosotros, adaptaremos la curva para que el convertidor reaccione de la forma adecuada. Nosotros, con el control de planta, con las PPCs que tenemos en Siemens, somos capaces de hacer una gestión integral de la energía, de tal manera que la fotovoltaica va a estar suministrando todo lo que pueda al electrolizador y parte va a ir a la batería. Y vamos a hacer descarga de la batería para que el electrolizador vea una curva lo más plana posible. O cuando la curva no pueda ser plana porque no hay recurso solar para poder continuarla, la descarga de la batería se va a hacer de una forma que optimicemos el rendimiento del electrolizador, ¿vale? De tal manera que para nosotros, o que nosotros trataremos de dar el rendimiento óptimo independientemente de la tecnología del electrolizador. Esto entiendo que es muy importante porque, bueno, en Europa se ha hecho una apuesta importante o prioritaria por los PEN, pero en China están apostando fundamentalmente por los electrolizadores alcalinos. Haciendo un paralelismo con lo que he vivido en el mundo del almacenamiento energético, que es una tecnología que ya está madurando, se vio que los, digamos, pioneros en el almacenamiento energético con litio apostaron por tecnología NMC y los fabricantes chinos apostaron por LFP. LFP era peor porque tenía peor densidad de energía, tenía peor comportamiento, pero era mucho más barata. Bueno, pues el dinero que se puso en investigación para LFP ha conseguido subvertir las desventajas de la LFP frente a la NMC. Hoy tiene una densidad de energía prácticamente similar, pero tiene sus propias ventajas de ser más económica y más segura en cuanto a los incendios. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final la tecnología de electrolizador que ofrezca un coste más bajo seguramente reciba más esfuerzo de investigación para tratar de limitar la problemática que tiene y, por supuesto, poner en valor todas las ventajas que tiene innata. Nosotros, con lo que ofrecemos ahora mismo, ya estamos adaptados para trabajar con cualquiera de ellas y, por supuesto, evolucionaremos el producto para estar siempre a la vanguardia y tratar de sacar cualquier posible ventaja que veamos, cualquier percentil.